Una vez más estamos juntos para reflexionar en la palabra del Señor. El título del mensaje del día de hoy se llama El llamado de Gedeón y se encuentra el pasaje base para esta meditación, se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo 1 al 16. A manera de introducción me gustaría decir que la historia de Gedeón se encuentra en el libro de los Jueces, el cual tiene 21 capítulos, y la historia de Gedeón está en los capítulos del 6 al 8. Este libro narra la historia del pueblo de Israel después que entrara a la tierra prometida guiada por Josué. Hasta cuando tuvo su primer rey, el rey Saúl, esta etapa de los jueces más o menos duró aproximadamente 180 años. Durante todo este periodo, Israel vivió una de las peores etapas de su historia. El pueblo de Israel se alejó de Dios y se fue tras dioses ajenos. Hicieron exactamente todo lo contrario que Dios les había advertido, que no adoraron a los dioses de las tierras, de los pueblos a los cuales iban a conquistar. Constantemente en este libro de los jueces se lee estos versículos. Por ejemplo, Jueces 2:11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces 3:7 dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Jueces 6:1: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Jueces 17:6: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25: En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como vemos, el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vivieron de espaldas a él y cada uno hacía como bien le parecía. Como consecuencia de alejarse de Dios e irse tras dioses ajenos, los pueblos enemigos de Israel los dominaban y los explotaban. Era en estas circunstancias que clamaban a Dios. Y Dios les enviaba un juez, un gobernador, un líder militar o espiritual, a los cuales se les denomina jueces. De ahí el nombre que tiene este libro, el libro de los jueces. Algunos estudiosos de las Escrituras dicen que fueron 16 jueces, otros 14, pero el número con el cual la mayoría de estudiosos coinciden es que fueron 12. Entre los jueces más conocidos están Débora, Sansón, Samuel y el personaje de nuestra meditación para hoy, que es Gedeón. Interesante la respuesta de Dios cuando su pueblo clama. Siempre es a través de un hombre o de una mujer. El pueblo clama en su angustia y Dios envía a un hombre o una mujer. Gedeón, quien es el personaje de hoy, fue el 6º juez que gobernó Israel. Como dije antes, su historia está entre los capítulos 6 al 8. Pero antes de ver las circunstancias que rodearon el llamado de Dios a Gedeón, veamos por un momento cuál era el contexto en que vivía el pueblo de Israel. Podríamos decir, queridos hermanos, que el pueblo de Israel se acostumbró a vivir el círculo vicioso con Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, Israel, dice la palabra, que vagó por 40 años en el desierto, dando vueltas por los mismos lugares a causa de su pecado. Es interesante, mis queridos hermanos, que la distancia entre Egipto y la tierra prometida eran 847 kilómetros. Distancia que se pudiera haber hecho en unas semanas. Solamente les hubiera tomado unas semanas. Pero ellos lo hicieron en 40 años. Y solo 2 personas que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Todo esto pasó porque el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Pero ya estando en la tierra prometida, el pueblo de Israel también dio vueltas en un círculo vicioso por 180 años. Ya no fueron 40, ahora son 180 años. Tiempo que duró el tiempo de los jueces. Aun cuando no estaban en el desierto, sino ya en la tierra prometida, seguían dando vueltas en un círculo vicioso.
Miremos, estas eran las etapas de este círculo vicioso. Israel vive en paz, vive en comunión con Dios. Son bendecidos por esta comunión que gozan con el Señor. Pero en segundo lugar, después de eso, le dan la espalda a Dios. El pueblo se aleja de Él y cae en la idolatría. Va tras dioses ajenos. El tercer paso es que, como ellos se alejan de Dios, caen en las manos de sus enemigos y son explotados y son sojuzgados por ellos. En cuarto lugar, en medio de esta angustia, por la opresión, Israel se arrepiente y clama a Dios. Y en quinto lugar, como siempre, Dios responde al clamor de su pueblo. Los salva, les envía un juez quien los libera de manos de sus enemigos. Y aquí empieza otra vez el círculo vicioso. Tienen paz y comunión con Dios por un tiempo. Son bendecidos y otra vez le dan la espalda a Dios. Y se repite este círculo vicioso. Queridos hermanos, cuando estaba pensando en este círculo vicioso, le he denominado así porque es un círculo vicioso que se repite constantemente. Cuando pienso en este círculo vicioso que el pueblo de Israel caía vez tras vez, pienso que muchas veces nosotros también vivimos en este círculo. En primer lugar, cuando estamos cerca de Dios, venimos a la iglesia, nos comprometemos con su obra, recibimos las bendiciones de Dios. Estamos en los tiempos de oración, en los tiempos de estudio bíblico, en las actividades evangelísticas. Vivimos un tiempo hermoso en comunión con Dios. Yo diría que casi con las manos tocamos el cielo. Pero, ¿qué pasa después? Poco a poco nos comenzamos a alejar de Dios. No importa la razón por la que sea. Puede ser que el mensaje no le gustó, o le miraron mal, o no le saludaron, o no apreciaron lo que hizo para el Señor, o quizás no le toman en cuenta en la programación de la iglesia, o quizás no le gusta la forma que predica el pastor. No importa, querido, la razón. Lo cierto es que empezamos a alejarnos de Dios y pronto otras cosas ocupan su lugar. Eso es muy rápido. Siempre el enemigo va a tener cosas para hacer y cosas en las cuales estar involucrados. Quiero decirles que esto también es idolatría, porque otras cosas ocupan el primer lugar que debería pertenecerle al Señor. Idolatría es aquello que le quita el lugar a Dios. Y comenzamos a darle la espalda a Dios y a seguir estas cosas. En tercer lugar, como consecuencia de alejarnos de Dios, vienen resultados que no esperábamos. Son consecuencias del pecado. A veces me he preguntado que realmente no es castigo de Dios. Es consecuencia de habernos apartado de Dios y de sus leyes, que comenzamos a cosechar lo que sembramos. Y nos pasa exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Por ejemplo, en el caso del esposo adúltero, que es descubierto, su esposa se separa y el matrimonio se acaba. Y luego dice, Dios me castigó. Hermanos, Dios no lo castigó. Él escogió ese camino y ahora está cosechando aquello que sembró. En cuarto lugar, ahora en medio de la angustia, cuando hemos perdido la esposa, los hijos, el matrimonio, cuando estamos enfermos o sufriendo quizás otra consecuencia de nuestro pecado, clamamos a Dios. Y en quinto lugar, por la misericordia de Dios, nos perdona, nos restaura, nos da una nueva oportunidad. Comenzamos a vivir otra vez en comunión con Dios, pero después de vivir un tiempo de comunión con Dios y de gozar de sus bendiciones, otra vez nos alejamos de Dios y empieza otra vez el círculo vicioso. Querida iglesia, es tiempo de cortar este círculo. Es tiempo de vivir cerca de Dios en todo tiempo, no solamente cuando nos va mal y le necesitamos. Es tiempo de consagrar nuestras vidas completamente al Señor, de buscarle, de adorarle en tiempos de bendición, pero también en tiempos de dificultad.
Me impresionó un testimonio que leí de una señora. Ella decía en su testimonio: viví mi vida con un pie en los caminos del Señor y otro pie en el mundo. Traté de ir a la iglesia y ser fiel al Señor. Algunas veces aún participé de algún ministerio con relativo éxito. Pero después de un tiempo, el mundo, con sus encantos, me alejaba de Dios y me sentía miserable. Hace poco más de 5 años, llegué a una iglesia en la que actualmente me congrego, creyendo que ya Dios no quería saber nada más conmigo, que me había desechado de la lista de sus escogidos. Me senté en el último banco. No abrí más la boca y tranquila y en soledad ante la presencia de Dios, oraba, leía la Biblia y escuchaba con mucha atención el sermón. Tantas veces había deseado el momento donde el viejo hombre dé paso al costado y entregar mi derrota y fracaso en las manos de mi amado Señor. Entonces, y solo entonces, ese día las puertas de los cielos se abrieron para mí. Gracias a Dios que Él derramó sobre mí esa lluvia de bendición que tanto había esperado. Mi mentalidad esclava comenzó a cambiar. El concepto que tenía de Dios también cambió. Mi concepto de imagen de mí misma cambió toda vez que mi altivez, terquedad y arrogancia se hicieron visibles ante su luz admirable. Y pronto el Señor fue allanando el camino para que esta vez pueda servirle y amarle como corresponde. Ese día conocí a Jesús como mi Salvador. Ese día le entregué toda mi vida. Hoy, echando una mirada rápida hacia atrás, al examinar el camino recorrido, puedo ver con claridad que estuve, como lo estuvo el pueblo de Israel, por muchos años dando vueltas. Así también yo estuve dando vueltas, quemándome en la arena de mi propio desierto. Ella dice: el Señor es Señor de mi victoria. Cuando lo hice Señor de mi derrota, hoy me siento tomada de su mano y retomando el camino de mi llamado. La honra y la gloria es para mi Dios. Queridos, basta de seguir dando vueltas en el desierto, con un pie en la iglesia, con un pie en el Señor y con un pie en el mundo. Rompamos ese ciclo y consagremos nuestras vidas al Señor. Veamos en segundo lugar que Dios levanta un líder, hermanos. En tiempos difíciles, como vivía Israel, Dios levantó un líder. La palabra de Dios nos dice que Dios había entregado en manos de Madián por 7 años al pueblo de Israel. Este pueblo de Madián era extremadamente malo, era un pueblo pagano, pero con un gran ejército. Según Jueces 8:10, tenían 135,000 soldados y tenían esclavizado al pueblo de Israel. Versículo 2 dice que la mano de Madián prevaleció sobre Israel. Los israelitas, para cuidarse, dice, se hacían cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados para protegerse por temor de ellos. Versículo 2. Los amalecitas, los medianitas se juntaron contra Israel. Los atacaban constantemente. Cuando el pueblo de Israel sembraba, ellos destruían, robaban los frutos a tal punto que los dejaban sin comer. Versículo 4. Aún mataban sus animales, no dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. De este modo empobrecía Israel cada día. Versículo 6. ¿Qué situación más triste para el pueblo de Israel? Esos 7 años le parecía una eternidad. No veían una salida a su problema. Habían perdido la esperanza. Queridos, ¿cómo nos sentimos cuando nos estamos en dificultad? A veces nos sentimos como que estamos en un túnel sin salida. Las noches de prueba, de dolor, parecen interminables. Es como el dolor de muela en una noche oscura. Parece que la noche es interminable. Pero dice el versículo 6 que en medio de esta situación el pueblo de Israel clamó a Jehová. Y cuando ellos hubieron clamado, Dios oyó y envió un varón profeta. Queridos, Dios siempre escucha nuestra oración. Aun cuando somos infieles y clamamos, no importa hasta dónde hayamos caído, Dios escucha nuestra oración. Verso 11 dice que Dios envió un ángel
Dice literalmente así: y vino el ángel y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás. Y ahí estaba Gedeón, su hijo, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí vemos a nuestro personaje. Estaba escondido, estaba con miedo, estaba trillando el trigo para esconderlo de los madianitas. El proceso de trillado es muy interesante. Cuando el trigo es cosechado, se dejaba secar al sol. Después de esto es trillado, es decir, es frotado para que la pelusa que envuelve al trigo salga, se desprenda del trigo. Y ahí se mezcla la pelusa con el trigo. Y luego, al aire libre, con un trinche, se echa el trigo al aire y el viento hace que la pelusa vuele y el trigo caiga a tierra. Eso era lo que estaba haciendo Gedeón. Sacudiendo el trigo, dice la palabra, pero lo estaba haciendo a escondidas, no al aire libre. Imagino que de esa forma era muy poco lo que podía lograr, porque en el lagar, escondido, no había viento que podía llevarse esa pelusa. Pero ahí lo vemos, escondido, temeroso, Gedeón. Pero fue en medio de estas circunstancias. Dice el versículo 12 que el ángel del Señor le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel le dijo esto a un joven que estaba temblando de miedo. Queridos, Dios había puesto sus ojos en Gedeón. Él sabía que Gedeón era el instrumento que usaría para liberar a su pueblo. Hermanos, siempre Dios nos ve, no como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser. Hoy Dios te ve, no como lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser en las manos de Él. Es muy interesante la respuesta de Gedeón. Dice el versículo 12 y 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, escuchen bien, Gedeón le dice: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Lo que estaba haciendo aquí Gedeón es echándole la culpa a Dios por la situación que ellos estaban pasando. Dice: Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de Madián. Queridos hermanos, eso no había pasado. La culpa fue del pueblo que le dio la espalda a Dios y ahora estaban cosechando lo que ellos mismos habían sembrado. Muy parecida a la actitud de la gente hoy en día, que le echa la culpa a Dios por lo que pasa, pero no reconoce su pecado. Queridos hermanos, reconocer el pecado es el primer paso hacia la libertad. Y el Señor quizás no hizo caso a lo que Gedeón le dijo. Y él agrega en el verso 14: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Hermanos queridos, Dios podía usar otros medios, pero Dios siempre usa a una mujer o un hombre como su instrumento. Su estrategia no ha variado a través de los años. Querido hermano y hermana, en este día Dios te ve no como lo que eres, sino como lo que puedes llegar a ser. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. Dios quiere cambiar la situación por la que tu familia está pasando, por lo que estás pasando en tu trabajo, o en la iglesia, o en la comunidad. Hoy también Dios sigue buscando instrumentos de bendición. En tercer lugar, vemos la respuesta de Gedeón. Las razones que tuvo Gedeón para no aceptar el llamado de Dios están en el versículo 15. La primera cosa que le dice Gedeón a Dios es: ¿con qué salvaré al pueblo de Israel? Es decir, no tenemos recursos. El ejército de ellos son muchos. Cuando vienen se parecen a langostas por lo numerosos que son, y eran 135,000, como lo dice Jueces 8:10. Nosotros somos pocos, solamente 32,000. No hay comparación, ellos son 5 veces más.
Y no solo eso, sino que están bien armados. Nosotros estamos en una situación de extrema pobreza y no tenemos armamentos. La segunda cosa que le dice Gedeón es, en el versículo 15, he aquí mi familia es pobre en Manasés. Lo que él estaba refiriendo aquí es que él era de la tribu de Manasés. Como dicen los estudiosos de la Escritura, la tribu más pequeña que salió de Egipto. Una tribu insignificante. No era como la de Leví o la de Judá u otras. Manasés fue una de las 12 tribus, la más pequeña de Israel, y su nombre es muy curioso, es muy significativo. Significa olvidar, o el olvidado, o el que hace olvidar. Es decir, pertenezco a la tribu más pequeña, insignificante y olvidada de Israel. En tercer lugar, le dice Gedeón a Dios, mi familia es pobre, la más pobre en Manasés. Es decir, no es influyente, no es importante en la ciudad, no es reconocida. Y para colmo de males, la parte final le dice, soy el menor de la familia. ¿Por qué no escoges a mis hermanos mayores que están en el ejército y ellos son fuertes, altos, atractivos, mejores preparados? Oh, hermanos queridos, es interesante que aun cuando sea esto una realidad, lo más terrible de esto es la mirada que tenía de sí mismo Gedeón. Y cuántas veces la sociedad en que vivimos se encarga de decirnos que no somos nadie. ¿Quién le había dicho a Gedeón que era de la tribu más significante del pueblo de Israel? Hermanos queridos, era la sociedad que se encarga de decirnos que somos insignificantes. Aún la familia se encarga de decirnos que no tenemos valor. Como quizás le habían dicho a Gedeón. Él no estaba en el ejército, él estaba escondiendo el trigo en el lagar, haciendo una tarea pequeña. Hermanos queridos, ¿cuántas veces la gente trata de clasificarnos? Que no somos del estrato tal, que no cumplimos con ciertos estándares. Y Gedeón se sentía insignificante, sin valor. Y es por eso que estaba escondiendo el trigo. Estaba escondido por temor de los madianitas hasta que llegó Dios a su tienda. Dios llegó a decirle todo lo contrario, que él era un varón esforzado y valiente. Queridos hermanos, ¿cuántas veces actuamos como Gedeón, viendo nuestras limitaciones? Si Dios nos está llamando, no luchemos con Dios. Dios sabe mejor que nadie nuestras limitaciones. Querido, quiero decirte en este día que cuando Dios te llama, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó con Gedeón, pero tampoco se equivoca cuando Él te llama para una tarea especial. Y en cuarto lugar, vemos la respuesta de Dios. Cuando Gedeón le presentó todas estas limitaciones y le dijo cómo se sentía, alguien insignificante, Dios le dijo, versículo 16, yo estaré contigo. El argumento de Dios es más que suficiente. Dios sabía cuáles eran las limitaciones de Gedeón. Él las conocía mejor que Gedeón mismo. Pero con esta respuesta, yo estaré contigo, Dios le estaba diciendo, Gedeón, conozco tus limitaciones, pero no vas a ser tú quien haga la obra. Tú solamente serás mi instrumento, a través del cual mi pueblo será liberado. Queridos, este es uno de los secretos más grandes del liderazgo cristiano. Nosotros no vamos a hacer la obra, es Dios que la va a hacer, pero solo está buscando instrumentos por medio de los cuales hacerla. Querido, Él quiere glorificarse en tu vida. Él quiere hacer una obra tan grande que ni te imaginas. Solamente está llamándote que aceptes el desafío que Él te presenta en este día. Dios se lo demostró después a este Gedeón, que al principio era un joven temeroso,
escondido allí en el lagar. Hermanos, Gedeón le hizo caso al Señor. Él tocó su trompeta y comenzaron a venir los soldados. Él ni podía imaginarse que tenía un poder de convocatoria. Dice la palabra que logró agrupar 32,000 soldados. Pero en un momento él dijo, ¿qué son 32,000 frente a 135,000? Hay 5 veces más en el ejército enemigo. Pero el Señor lo sorprendió. Ahí en Jueces capítulo 7, versículo 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Por mandato de Dios, Gedeón dijo a los que tenían temor que se vuelvan a sus casas. Al día siguiente, él no podía imaginar, 22,000 habían desertado. Dice el versículo 3, y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Imagino lo preocupado que estaba Gedeón. Ya 32,000 eran pocos. Imagínense ahora 10,000 para enfrentar a 135,000. No había una proporción adecuada. Era 10 veces mayor el ejército de los madianitas y mejor armados. Pero Dios volvió a hablarle otra vez a Gedeón. Versículo 4 le dice, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Al final solo quedaron 300 escogidos. Imagino que cuando Gedeón se quedó con 300 soldados, estaba demasiado preocupado. ¿Cómo podría enfrentar un ejército de 300 ante un ejército de 335,000 soldados? No solamente eso, sino que era sanguinario, eran extremadamente malos. Y él quizás esa noche no pudo dormir. Pero qué hermoso es ese Señor, hermanos. Los planes de Dios son insondables, son inimaginables. Esa misma noche, Dios le dijo a Gedeón que descendiera al campamento enemigo para que escucharan lo que estaban hablando. Y aún más le dice, si tienes temor, anda con furia a tu criado. Y cuando descendieron y bajaron y escucharon tras de una tienda que hablaban 2 de los soldados de ellos, uno le contaba el sueño que había tenido la noche anterior a su compañero y lo decía así, versos 13 y 14. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Qué tremenda historia! Un hombre estaba viendo en sus sueños que venía un pan grande, inmenso, que golpeó contra la tienda de Madián y se cayó. Y el compañero le dice, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Gedeón ya era conocido por el ejército enemigo y era tenido como un varón de Israel valiente, esforzado, extremadamente fuerte. Para concluir diciendo, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Hermanos, ¿cómo se habrá sentido Gedeón? Volvió al ejército y les dice, vamos, Dios ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Y el capítulo 7, el resto del capítulo, nos cuenta cómo se glorificó el Señor. Cómo Gedeón derrotó con 300 hombres a un ejército de 135,000 hombres. En una noche, en una sola noche, murieron 120,000 hombres de esta coalición de los madianitas y los amalecitas.
¿Cómo los derrotaron? Con 300 trompetas, 300 cántaros, 300 antorchas, 300 hombres valerosos. ¿Esto es lógico? Ustedes conocen la historia, queridos hermanos. Esto no es lógico. Sale de nuestra lógica humana. Gedeón dividió los 300 soldados en 3 escuadrones de 100. A cada uno le dio una trompeta, una tea, una antorcha y un cántaro, y armó su estrategia. Rodearon el campamento enemigo. Y dice el versículo 19 y 20, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. A medianoche, cuando todos dormían, llegaron, cuando acababan de renovar los centinelas, dice la palabra, y tocaron la trompeta, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros también. Tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la mano derecha las trompetas con las cuales tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. El ejército de ellos se asustó, huyeron despavoridos. Entre ellos se mataron y en una sola noche murieron 120,000 soldados y los 15,000 que quedaron vivos, entre ellos sus reyes, fueron perseguidos y también fueron asesinados. Queridos hermanos, a manera de conclusión me gustaría decir de esta preciosa historia: es tiempo que cortemos con el juicio o con el círculo vicioso. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entregarle toda nuestra vida. No debemos buscar a Dios solo cuando le necesitamos. Es necesario que consagremos todas nuestras vidas al Señor y que lo adoremos siempre. En tiempo de bendición y en tiempo de necesidad, tenemos que estar agarrados de las manos del Señor. Cortemos ese círculo vicioso. En segundo lugar, no escuches lo que la sociedad dice acerca de ti, que eres insignificante, o que eres de tal nivel o tal estrato, o aún quizás tu misma familia susurra a tu oído que no vales. O nuestros amigos y conocidos nos dicen que no cumplimos con los estándares que el mundo tiene o que exige de nosotros. Querido, tú eres valioso para Dios. Tú eres valiosa para Dios. Tú eres un varón o una mujer esforzada y valiente a quien Dios está llamando para derrotar a gigantes. En tercer lugar, este día Dios te dice: ve porque yo estaré contigo. No vas a ir solo. Dios irá contigo. Él tiene una estrategia. Aun cuando no la entiendas, hermanos, aun cuando no entendamos cómo Dios actúa, creamos, porque la estrategia de Dios es mejor que la nuestra. Prepárate, querido. Prepárate, querida, para ver la gloria de Dios. Recuerda que si Él te llama, Él promete estar contigo. Si Dios te llama a una tarea, por muy grande que te parezca, la compañía de Dios hace la diferencia. Solo tú eres un instrumento de Dios. Sé obediente. Déjate usar por Él. Descansa en el Señor. Tú eres valioso. Tú eres un hombre y mujer valerosa, esforzada en la mano de Dios. Él puede hacer la diferencia a través tuyo. Recuerda, Él tiene sus propios métodos y siempre son más eficaces que los nuestros. Permite que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Consagra tu vida al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra de aliento. Tu palabra nos estimula, nos anima, oh Señor, a buscar tu presencia, a doblegarnos delante de ti, entregarte todo lo que somos. Quizás ante nuestros ojos y los ojos de la sociedad somos significantes, como lo era Gedeón, pero delante de tus ojos, no, mi Dios, porque tú nos ves no como lo que somos, sino
lo que podemos llegar a hacer en tus manos, porque tú nos ves como varones y mujeres esforzadas y valientes. Señor, te entregamos nuestras vidas para que tú la uses como la de Gedeón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.